Cuando tenía 14 años fui de vacaciones por primera vez sin mis padres, fui a Galicia, a casa de mis tíos y pasé allí casi todo el verano. Regresaba a final de agosto y ya según nos aproximábamos a Bilbao empecé a notar cosas raras, que el tren iba muchísimo más despacio, que las márgenes de los ríos estaban muy raras, había cosas enganchadas en las copas de los árboles, ropa, plásticos, bidones, guantes de trabajo. Entonces empezó a circular por el tren el rumor de que había habido una gran riada. Yo empecé a asustarme muchísimo y finalmente el tren no pudo ni entrar en Bilbao. Y luego ya el resto del camino hasta San Sebastián fue así desolador, muy angustioso, porque yo estaba convencida de que si al Gran Bilbao le había ocurrido esto, pues que habría sido de mi pobre familia, de mi pobre casa. Y finalmente allí no había sido tan grave, pero se me quedó marcado para siempre. Hay un prólogo en tu nueva novela, en Esperando al diluvio, donde haces alguna afirmación que yo creo que merece alguna explicación. Por ejemplo, tú cuentas aquí: soy una escritora de tormentas. Y es verdad, porque es un tema muy recurrente, lo hemos visto ya en otros libros tuyos. ¿Qué te pasa a ti con las tormentas? Supongo que forma parte también de mi escenario interior, de mi propia infancia, ¿no? De llevar la niebla y la lluvia por dentro, de haberme mojado tantas veces, de vivirlo a veces como una carga porque llega a aburrir que llueva tanto, pero sí que forma parte de ese escenario que yo imagino para mis personajes. Vamos a hablar de uno de los protagonistas. ¿Quién es John Biblia? ¿Qué pasa con él? Pues John Biblia, que es un tipo muy poco conocido en nuestro país, es el hombre que puso en marcha la mayor operación policial de la historia de la policía escocesa para dar caza a un asesino y que, sin embargo, sigue abierta porque nunca fue capturado. Este tipo, entre el año 1968 y principios del 70, mató a 3 mujeres, se las llevó a las 3 de la misma discoteca, a las 3 las violó, las estranguló y, curiosamente, las 3 tenían la menstruación en el momento de su muerte. Para cuando la policía empezó a darse cuenta de que seguramente tenían una serie, él desapareció. Y aunque hay indicios de que quizá en los años 80 algunos crímenes que se cometieron en distintos lugares podrían atribuírsele, lo cierto es que nunca ha sido capturado. Y tú te lo traes aquí. Y yo me lo traigo aquí, igual que en otras ocasiones se ha hecho con otros asesinos míticos que no han sido capturados. Ya lo dice mi protagonista. Lo que ocurre con los asesinos cuando no son capturados es que se transforman en leyendas. Bueno, pues lo mismo que Jack el Destripador nos permite abrir múltiples teorías y como por una cuestión, esto sí que nace de mí y de mi propia historia. Yo estoy ligada al mar, estoy ligada al puerto, nací y crecí en el puerto de Pasajes, en el País Vasco. La posibilidad de los ferries, de los barcos que comunicaban constantemente puertos como el de Pasajes o el de Bilbao con Glasgow o con otros puertos ingleses, pues me daba una vía de escape perfecta para un tipo que perfectamente pudo quitarse del medio de esta manera, ¿no? Esto suele ser lo que hacen cuando se ven cercados, huir a otro país. Hay que ver cómo disfrutas mostrando y describiendo los perfiles criminales de los villanos de tus libros. Precisamente con John Biblia casi me he visto obligada a trabajar las dos vertientes. Por una parte, la más técnica y por otra parte, la más personal. Me obligó el propio personaje porque al documentarme vi que, desde luego, lo que nunca se hizo en su momento fue un análisis de personalidad de John Biblia. Y eso es lo que hice. Le pedí a un psiquiatra, a un psicólogo experto en abusos infantiles, en abusos sexuales, que hiciese el perfil.
y este experto no tuvo ninguna duda en conducirme directamente a donde él cree que partía, el dolor del propio agresor. Fue tan crudo como me lo contó, fue tan salvaje, que ahí me vi obligada a tener que mirar también desde la perspectiva, que por supuesto no justifica su brutalidad ni ninguna de sus acciones, pero que nos lleva también a plantearnos cuánto daño se puede hacer realmente en la infancia a alguien y cómo puede quedar marcado de por vida y convertirse en un monstruo como él. Menudo policía te ha sacado de la chistera. Noah Scott Sherrington. Cuéntanos algo de él. Bueno, pues para los que son lectores de mis libros no es un personaje nuevo, porque realmente a Noah lo presentamos en La cara norte del corazón. Noah forma parte de aquella conferencia que Aloysius Dupré da en el FBI y a la que asiste una jovencísima Maya Salazar, y en la que habla de los policías que establecieron los primeros pasos de la victimología. Y habla de Noah, les cuenta que hubo en los años 80 un policía en Escocia que creó una lista de posibles víctimas en base a mujeres que estaban desapareciendo. Muchas terminaban por aparecer en otras ciudades, eran los 80, la gente se iba de casa, se iban pues eso, a buscarse la vida, atraídos por la música, hacia Londres. Pero él tenía también la sospecha de que había un gran depredador y, como digo, es Aloysius en el FBI el primero que presenta a Noah y que cuenta que casi por casualidad se pone sobre la pista de uno de esos sospechosos y termina descubriendo que es el gran depredador que él creía. Y cuando está a punto de detenerle, algo terrible le ocurre y simplemente tiene que dejar la investigación. El policía llega aquí también en el año 83 persiguiendo a John Biblia y podemos decir que le cambia la vida. Ya sé que es muy difícil hablar, sí, porque no se pueden contar demasiadas cosas, pero... Lo que sí podemos contar es algo que es fundamental en toda la novela, y es el poder de las corazonadas, porque aunque él estaba asentando las bases de lo que sería la victimología, entonces eran simplemente eso, eran corazonadas, eran la sensación de que podría ser que sí, pero no tenían una base sólida, una base científica en la que apoyarse. Y siguiendo esa corazonada, siguiendo ese instinto que le dice que es probable que en su vida John haya venido a Bilbao, decide que tiene que venir aquí. Y es cuando está entrando por esta bocana, por esta ría de Bilbao, siente que sí, que su corazonada puede estar acertada, porque el Bilbao de 1983 era casi Glasgow de 1983. La novela es muchas cosas. Entre ellas es la historia de una obsesión. De hecho, lo dice el policía, que encontrar a ese asesino en serie es lo que da sentido a su vida. Noah se encuentra en un momento cumbre de su vida. A partir de ahí todo es descendente. Y se da cuenta de que ha dedicado toda su existencia a su pasión, que ha sido su trabajo, descuidando todas las otras cosas que eran necesarias para la vida y que ahora se queda sin tiempo. Entonces, si aquello a lo que ha dedicado toda su vida tampoco culmina, ¿qué sentido ha tenido? Decía que es la historia de una obsesión, también te ha salido una novela muy romántica. Porque hay un personaje femenino muy potente, Maite. Y porque la necesidad de amor está siempre ahí, y aunque a Noah le llega en el peor momento, pues diremos que no hay mal momento para el amor. Luego hay otro tema también muy importante en tu libro, y es el tema de la familia, la influencia que tienen en los principales protagonistas, tanto en los héroes como en los villanos, y en los villanos de una manera especial. Su falta, su exceso, su celo, su influencia, bueno, es algo que repito en todas mis novelas, porque creo que la familia es el germen de todo lo bueno, pero también puede serlo de todo lo malo. Tu novela me ha confirmado lo que ya sabíamos, que eres una persona muy obsesiva con todo el tema de la documentación, y pongo como ejemplo toda la parte que tiene que ver
con esa riada del año 83 y con todas las consecuencias que tuvo en el caso de Bilbao, aunque Sí. también hablas de otros temas, claro. Sí, ¿sabes qué ocurre? Que igual que ocurrió en la cara norte del Corazón con el Katrina, hubo unas víctimas reales, Claro. hubo gente real que salió afectada. No hay una sola persona que tenga años suficientes como para haberlo vivido, que no recuerde exactamente dónde estaba, cómo lo vivió. Es que tengo 1000 anécdotas que me han contado, y aunque no es el tema, porque la riada aparece casi como culminación de un momento. Sí, es como un crescendo, ¿no? Y al final llega. Sí. No es el tema, pero sí que tenía que ser tratada con todo respeto. De hecho, aquí donde estamos, en el casco viejo, hay zonas donde está indicado, ¿no? La Sí, altura hay- a la que hay llegó el agua varias- de varios metros. Hay varias placas y, bueno, de hecho hay muchas tiendas que se recuperaron, hay algunas que nombro en la novela que siguen existiendo y que en su momento perdieron absolutamente todo. A ti te conocemos desde El Guardián Invisible, la primera entrega de la trilogía de Baztán, estamos hablando de 2013, y déjame que te diga que yo creo que, a diferencia de algunos colegas tuyos, tú esto del éxito lo llevas muy bien. Así. No parece que se te haya subido mucho a la cabeza, al menos todavía. Bueno, creo que tiene que ver con qué madurez te pille, ¿no? En qué momento de tu vida llegue. Tiene que ver con tu educación. Yo soy de la cultura del esfuerzo, de la cultura del trabajo que homenajeo tanto en esta novela. Sí. Entonces no sé, siempre he estado orgullosa de mis orígenes, de gente obrera, de gente muy trabajadora, de los lugares, de la raíz. Y vivo en un pequeño pueblo y creo que eso es una gran ventaja. En un pequeño pueblo terminas siendo la madre de o la amiga de y ya está. Y eres un vecino más. Ese primer impacto que pudieron tener en los primeros meses o incluso en los primeros años de mi éxito ya se ha diluido y soy una vecina más que puedo tener una vida completamente normal. Y creo que ayuda mucho vivir en un pueblo. Si no te lo pregunto, tus fans y lectores me van a matar. Así que, ¿cómo se encuentra Amaya Salazar? ¿Tiene ganas de regresar o por el momento no? Amaya está enterada de la historia de Noah Scott Sherrington porque de momento tiene referencias de su existencia cuando Alicius le explicó la gran importancia que tiene dentro del mundo de la criminología. Y bueno, está esperando su momento. Y ya se verá. Por cierto, ¿cómo está el rodaje de la serie en Estados Unidos de La cara norte del corazón? Bueno, es algo que me tiene en vilo, que me tiene muy esperanzada y muy ilusionada. Y de momento no tengo muchas noticias, porque los americanos las van soltando con cuentagotas. Claro. Si con una productora española los autores ya quedamos un poco a un lado, imagínate con una norteamericana como la Universal. Pero con el que sí suelo hablar es con David Heyman y lo último que he sabido es que ya tenían desarrollado un guión y que iban a rodar un piloto. Imagino que pronto me contará más. Yo estoy deseando verla, contarlo y sobre todo participar en el rodaje. Espero colarme en algún momento, ver los estudios NBC Universal y sí, por lo menos en las partes de Nueva Orleans me gustaría aparecer. No está mal. Te ha salido una novela con banda sonora. Aquí hay mucha radiofórmula, muchas canciones. De una manera especial suenan el Wouldn't It Be Good de Nick Kershaw y El amor de hombre de Mocedades, que no tienen nada que ver una con la otra, ¿eh? Fue el verano de la música para mí. Quizá porque viajaba sin mis padres, fue el verano en que me planteé cuál era la música que me gustaba a mí, independientemente de la que había venido escuchando toda la vida en casa. Hice bastantes descubrimientos y empecé a decidir qué era lo que me gustaba a mí. Pero también recuerdo ese tiempo, aparte de los radiocassettes, aquellos que teníamos, los discos, por supuesto, la radiofórmula y la radio a la que se llamaba para dedicar canciones a los amigos, a los novios, a la gente del cole, a los del trabajo, y que en la novela tiene muchísima importancia porque sirve para mandar mensajes. Estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo.